Dios les bendiga, mis amados, nuevamente. Vamos hoy a estar en esta clase del poder de la ofrenda. Cuando se habla de la ofrenda, la palabra que se utiliza es corbán y se traduce como acercarse a una persona importante a través de algo que se da. Entonces la ofrenda significa acercarse, es un acceso, una llave para poder entrar. En el Antiguo Testamento marca que nadie llegaba a ver un rey o una persona importante sin llevar un regalo. La Biblia dice en Deuteronomio 16:16, 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor, tu Dios, en el lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de la semana, en la fiesta de los tabernáculos, y no se presentarán, mire qué lindo, no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Es importante, hermano, que aprendamos llegar al templo no a pedirle a Dios, sino llegar a darle a Dios. Entonces, vemos que hay una diferencia enorme. Y otras cosas que yo quiero marcar que desde pequeños nos enseñaron y nos enseñaron mal, es que al Señor se le da cualquier cosa. Al Señor se le da las sobras. Al Señor se le da el billete más feo que tengamos. Fíjense que lo seguimos haciendo aún hoy en día nosotros como Ebenezer, como iglesia Ebenezer, lo seguimos haciendo porque ya nuestros hijos se vienen para el arca de tesoros, el área de los niños, y le dicen, mami, dame ofrenda, que allá piden ofrenda. Y entonces nos sacamos un billete de $1, nos sacamos un billete de $2 y le decimos, tenga, ya estuvo. Le estamos enseñando a los niños, ¿sabe qué? A darle a Dios cualquier cosa, no importa cualquier cosa. Eso nos enseñaron a nosotros. Cuando íbamos a otras iglesias que nos pedían limosna, ¿se acuerda? Vamos a dar una limosna a Dios. Imagínense, como que somos limosneros nosotros. Qué mal nos enseñaron. Pero qué bueno que dice, por eso dice la Biblia, mi pueblo llevado cautivo por falta de conocimiento. Y es bueno que usted venga a este tipo de clases para que su entendimiento se abra y que entienda que al venir a depositar una ofrenda, no es para el pastor, no es para la iglesia, es para Dios. Y a Dios tiene que dársele lo mejor, ¿sí? Lo mejor, apartar una ofrenda y dársela a Él. Y recuerde que es una palabra que es corbán, y eso es para acercarse, es una llave para entrar a alguien más importante que uno. Vamos a ver diferentes tipos de ofrendas que aparecen en la Biblia y qué conlleva cada una de ellas, para que usted tome, hermano, nota y vea cuál de ellas quiere usar. Mire la ofrenda de Génesis capítulo 4, versículo 3. Aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel también trajo una ofrenda de los primeros de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda. Aquí miramos algo hermoso, porque miramos dos tipos de ofrenda, la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Ahora, ¿qué pasó, hermanos? Si los dos trajeron ofrenda, ¿por qué el Señor no miró con agrado las dos? Si eran diferentes ofrendas, ¿por qué el Señor no miró las cosas igual? Porque fíjense que, mire, volvamos a leerlo. Aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Del fruto de la tierra trajo una ofrenda a Jehová. Abel también trajo una ofrenda de los... Ahora, mira la diferencia. Abel también trajo una ofrenda, pero mire de dónde. De los primerizos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y Jehová miró con agrado a Abel, primero a Abel y después su ofrenda. Antes del Señor mirar nuestra ofrenda, nos va a mirar a nosotros con qué intención lo hacemos, de qué manera lo hacemos. Y este Abel, hermano, se pulió en la ofrenda que trajo. ¿Por qué? Porque primero fue de lo primero, no fue de lo último, de las sobras. No. Fue de lo primero que apartó. Y no apartó cualquier cosa, apartó lo mejor. Mire qué diferencia en esto. Si miramos aquí entonces, Dios, hermano, dice que miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Hay una diferencia enorme. O sea, aquí miramos dos hermanos, dos familias, digamos una familia ofrendando, dos hermanos ofrendando, pero con diferentes intenciones. Aquel de lo primero que encontró, pero este trajo de lo primero y de lo mejor. Y dice que el Señor se agradó. El Señor se agradó. Antes del pastor ver su ofrenda, antes del que cuenta la ofrenda verlo, Dios lo mira primero.
Ahora, la gran pregunta sería, ¿se agrada a Dios de la ofrenda que usted da o se desagrada? Ahí se lo dejo para que lo conteste usted solito. Génesis 4:4 dice, Abel también trajo una ofrenda de los primeros de sus ovejas, lo mejor de ellas, y Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda. Entonces aquí miramos el primer tipo de ofrenda. Ahí usted mire si es Caín o es Abel. Pero yo prefiero ser de los Abeles, hermano. De los Abeles que vamos a caer mal muchas veces. Nos van a querer matar muchas veces porque Caín recuerde que mató a Abel después de esto. Pero ahí usted mire con quién quiere quedar bien. Miremos la segunda ofrenda, la ofrenda de Malaquías. Malaquías 1:8. Y cuando presentéis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Cuando se presenta el cojo y el enfermo, ¿no es malo? ¿Por qué no le ofreces eso a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Mire el versículo 11. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Aquí miramos otra ofrenda, la ofrenda de Malaquías. Esta ofrenda de Malaquías, recuerde que es el último libro del Antiguo Testamento, dice que es un libro sacerdotal. Le llama la atención a los sacerdotes. Los sacerdotes llevaban una ofrenda. Mire, todos los sacerdotes llevaban ofrenda, pero tome nota, porque no es que no dieran, el problema es que le daban al Señor lo dañado, lo que estaba cojo, lo mutilado, lo ciego. Entonces Dios los desafía y les dice, ¿por qué no le llevan esas ofrendas a sus diputados, a sus alcaldes, a la presidenta, a ver cómo lo va a mirar? Sí, ¿por qué me traen a mí lo que no sirve? Mire, a mí me ha tocado ver cosas, hermano, que a mí me da pena contarlas, pero me ha tocado ver, hermano, billetes rotos, la mitad del billete metido ahí adentro. He visto, hermano, basura dentro de la iglesia, dentro del alfolí, que es el lugar de los tesoros del Señor, chicles metidos adentro, como que lo miran como cualquier cosa. No saben que lo que están llamando es maldición para ellos. Entonces, mire que aquí el Señor se enoja y dice, óiganme, sacerdotes, ¿por qué me dan cualquier cosa a mí? ¿Por qué no me ofrecen lo mejor? ¿Por qué no dan eso dañado a otra gente para ver si se los acepta? Y creen que yo sí se los voy a aceptar. Dice el Señor que su nombre va a ser grande en la tierra, y lo es, hermano. El Dios que usted y yo alabamos y adoramos se merece lo mejor de nosotros. Se merece lo mejor de nosotros. Entonces, no hay que darle al Señor el billete que allá en la propiedad no le agarran. No hay que darle al Señor el billete que pasó por la lavadora y quedó todo teñido así. No hay que darle el roto que no le aceptan, el que no tiene serie. No, al Señor hay que darle lo mejor. Lo mejor, porque mire que el Señor se molesta. Ahora, mire la tercera ofrenda. La ofrenda de Noé. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Cuando Noé ofreció holocausto, Dios percibió un olor agradable. Y dice las Escrituras, versículo 21, y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor, para mí, para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra. Mira el poder de una ofrenda. Detuvo el Señor a volver a destruir la tierra con agua. Nunca más la volvería a destruir. Mire qué hermoso, hermano, entender esto. Pero mire qué lindo, porque esta ofrenda de Noé subió al cielo. Fue una ofrenda quemada, ese aroma subió al cielo, hermano. Usted y yo, esas ofrendas que hemos traído, yo espero que el Señor haya subido ese aroma al cielo y diga, hay un hijo que me está dando lo mejor, hay un hijo que está llamando la atención, y por esa ofrenda que ha hecho, yo me voy a detener. Qué hermoso. Y aquí encontramos riquezas en esta ofrenda, porque imagínense, Noé lo hizo, hermano, sin buscar nada a cambio. Noé lo hizo porque nació en su corazón, pero esa ofrenda detuvo al Señor para volver a destruir la tierra. Qué montón de cosas podríamos detener nosotros en nuestra familia, en nuestro andar, con una ofrenda. Mire qué hermoso entender esto. Entonces, por eso que yo le digo, esto es de entenderlo, y no solo de entenderlo, sino de vivirlo, mi amado. Es de vivirlo. Dice que es un sacrificio de olor agradable, y eso detuvo al Señor. ¿Cómo un sacrificio puede detener al Señor?
Marcos 12:41 dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús, al llamar a sus discípulos, les enseñó cómo dar una ofrenda agradable, porque los ricos daban de lo que les sobraba, mientras que la viuda dio todo lo que tenía, lo único que tenía, lo que dio al Señor. Por ejemplo, David decía, yo no voy a darle al Señor nada que no me cueste. Se imagina que esto lo aplicáramos nosotros hoy, dar una ofrenda pero que nos cueste. Pero como Dios en su misericordia, hermano, dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Mire qué hermoso, porque el Señor, hermano, es un Dios misericordioso. Por eso se llama sacrificio, porque se daba lo mejor a Dios, Entonces, este olor agradable hizo que el Señor se detuviera, Este David también, si no estoy mal, encontró ese secreto de la ofrenda, porque si usted se acuerda, había una hambruna muy fuerte en la tierra, y entonces dijo David, no sé por qué está pasando esto, pero vamos a dar una ofrenda al Señor, una buena ofrenda, y esa ofrenda, hermano, detuvo la hambruna, y vino, hermano, la cosecha hermosa de la respuesta de parte de Dios. Mire la ofrenda de los filisteos, que no son cristianos. Primera de Samuel 5:1, los filisteos tomaron el arca de Dios, la presencia de Dios, la llevaron a Ebenezer. ¿Mire a dónde? A Ebenezer, a Asdod, y entonces tomaron los filisteos el arca de Dios, la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Los filisteos tomaron el arca, la llevaron a Ebenezer, entonces tomaron los filisteos el arca, la introdujeron en el templo y la pusieron junto a Dagón. Entonces los filisteos llamaron, capítulo 6, versículo 2, dice, los filisteos llamaron a los datos y a los adivinos diciendo, ¿qué haremos con el arca del Señor? Designo cómo la hemos de enviar a su lugar. Y ellos dijeron, si enviáis el arca de Israel, no la enviéis vacía, sino que ciertamente devolvéis a él una ofrenda por la culpa. Entonces seréis sanados y conoceréis por qué su mano no se ha apartado de vosotros. Y los filisteos preguntaron, ¿cuál será la ofrenda por la culpa que hemos de devolverle? Y ellos dijeron 5 tumores de oro, 5 ratones de oro, conforme al número de los príncipes de los filisteos, porque la misma plaga estuvo sobre todos vosotros y sobre todos sus príncipes. Haréis pues semejanza de vuestros tumores y semejanza de vuestros ratones que asolan la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás se le aliviará de su mano de vosotros y sobre todos sus dioses y de sobre vuestra tierra. Entonces los hombres lo hicieron así, tomaron 2 vacas con crías, la ungieron al carro, encerraron sus becerros en casa, colocaron el arca del Señor, el carro y la caja, y con los ratones de oro la semejanza de sus tumores. Los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios, sin embargo ellos sabían que una ofrenda podía quitar la ira de Dios. Ahora hay que saber que si alguno está enfermo, no es porque vamos a dar una ofrenda en la iglesia, Dios lo va a sanar, como si fuera un negocio. Eso no es así, pero lo que sí debemos saber es que las ofrendas es un acceso a la gracia de Dios. Los filisteos se robaron el arca del pacto, se la llevaron a un lugar llamado Ebenezer. Los filisteos querían manejar las cosas de Dios sin saber nada de santidad, y Dios les envió una plaga para que se enfermaran, les dio hemorroides. Entonces los filisteos movieron el arca de la ciudad en ciudad, y a cada ciudad que iban, la plaga de hemorroides caía sobre esa ciudad. Entonces acordaron de volver el arca del pacto, pero con un pensamiento interesante, porque los filisteos decían que había de devolverla, pero con una ofrenda para aplacar la ira de Dios. Los filisteos detuvieron una plaga. ¿Con qué? Con una ofrenda. Yo le estoy mostrando los distintos tipos de ofrendas que hay y el poder que tiene, hermano, el poder que tiene una ofrenda. Sí, entonces estos filisteos entendieron que para aplacar la ira de Dios había que dar una ofrenda, y la detuvieron, porque así después, cuando entregaron el arca con esa ofrenda, se detuvo la enfermedad en ellos. Pero entendieron este secreto. Hay personas que no son cristianas que, hermano, conocen este secreto. ¿Y sabe qué me dicen a mí a veces? Pastor, yo no voy a la iglesia, pero mire, tenga, esto es una ofrenda para la iglesia.
porque saben, han entendido este secreto. Pero a veces el cristiano no entiende este secreto que hay en el poder de una ofrenda. Ahora, la ofrenda de David, segunda de Samuel 24:22, una ofrenda con esfuerzo. Una ofrenda con esfuerzo. David dijo, no voy a dar nada al darle al Señor que no sea con fuerza, que no sea con que me cueste. Algo fácil no le voy a dar al Señor, que me cueste. David sabía que estaba pasando en Israel, era culpa de él, porque desobedeció a Dios, se llenó de orgullo e hizo un censo. Eso usted ya lo conoce, eso está en 2 de Samuel 24:22. Entonces, ¿qué hizo eso? Calmó, hermano, al Señor. La ofrenda de Ananías y Zafira, esta ofrenda no quiero, se la voy a mostrar para que usted la conozca, pero ojalá que nunca la vaya a hacer. ¿Esta cuál es? La ofrenda codiciosa. El libro de Hechos, capítulo 5, versículo 1, cuenta que Ananías no podía vender un terreno. Y entonces le dijo a los apóstoles, ayúdenme a orar para que se pueda vender ese terreno. Y cuando lo venda, todo lo que me den por ello, yo se lo voy a dar a la iglesia. Hermano, ¿y qué resulta? Que tenían cuántos años, no sé, de quererlo vender, no pudieron. Ahí lo lee en su casita, con una taza de café. Y cuando lograron venderlo, ya vieron el dinero en sus manos, entonces dijeron, no, muchos. Y estos eran esposos, se pusieron de acuerdo para mentirle al Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Eso de no cumplirle al Señor, esa ofrenda que le habían prometido, hermano, trajo muerte. Porque primero se murió el esposo y después se murió su esposa. A veces no es muerte natural la que va a suceder en nosotros, pero sí una muerte espiritual, la codicia, la codicia. La ofrenda de Ovnis y Fines, estos eran sacerdotes, pero menospreciaron la ofrenda de Dios. Primera de Samuel 2:12, había que cumplir con un hermano algo hermoso, darle un sacrificio al Señor y de ahí agarrar estos sacerdotes su parte, pero dije, no nos importa Dios, nada, que esto es para nosotros y usted váyanse de acá. Entonces eran personas que hacían lo malo delante de Dios, por eso el Señor los cortó, porque ellos menospreciaron las ofrendas. Esto es importante saberlo, sabe que está dándose un fenómeno en la iglesia, que hay algunos que a la hora de ofrendar se salen para afuera. Hay otros que les pega a tos y salen a toser, salen a los baños. Están, ¿sabe qué? Menospreciando la ofrenda. ¿Sabe cuándo también la menospreciamos? Cuando echamos ahí, hermano, basura en el lugar de los tesoros del Señor, en el alfolí. Eso es menospreciar la ofrenda. Eso es menospreciar la ofrenda. Y otros, que no quiero mencionarlos, también, hermano, pueden hasta quererse robar los tesoros del Señor y eso trae maldición. A estos los cortaron, Ovnis y Fines fueron cortados, hermano. Y no cortados de acá, no, cortados de muerte. Murieron los dos. La ofrenda de Joel, ofrenda para abrir los cielos. En la vida, según lo que hagamos, hay círculos viciosos o círculos virtuosos. En el libro de Joel dice que había una crisis económica, financiera, empresarial, ministerial, sacerdotal, familiar, una crisis completa, porque el cielo se había cerrado, no había lluvia, y al no haber lluvia no había pasto, las reses no tenían que comer y empezaron a morir como no había ganado. Entonces la gente ya no llevaba ofrenda a la iglesia, y como las personas ya no llegaban a la iglesia, el sacerdote quedó sin trabajo, porque él era el encargado de administrar las ofrendas a Dios, y como Dios no recibía nada, el cielo se cerró. Es un círculo, mire qué hermoso. Entonces empezaron a ayunar y a clamar a Dios, y el Señor le respondió. Joel 2:12. Aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto, lamento, regad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. Tocad trompeta en Sión, promulgar ayuno, proclamar asamblea. Entonces el Señor se llenará de celo. Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. El Señor responderá y dirá a su pueblo, he aquí yo sembré grano, mosto y aceite y seréis saciados de ello y nunca más os entregaré el oprobio. Mire qué hermoso, hermano. El cielo estaba cerrado porque el pueblo dejó de ofrendar. Entonces al no haber ofrenda, hermano, era un círculo virtuoso, pero se convirtió en un círculo vicioso. Entonces el Señor dijo, bueno, les cierro, no me quieren ofrendar, les cierro los cielos. Ahora, ¿quieren volverlos a abrir? Entonces venid arrepentidos a mí de nuevamente y yo les voy a abrir los cielos.
Y ocurrió lo hermoso del Señor. El Señor, hermano, es grande misericordia. Y entonces empezó nuevamente. El pueblo ofrendaba, Dios abría los cielos, había lluvia, había pasto, comía el ganado, ya había que comer, ya había que vender, ya había que reproducir, ya había leche, y empezó la economía nuevamente a surgir. ¿Pero qué fue eso? ¿Por qué sucedió esto? Porque habían descuidado la ofrenda. Pero qué bueno que usted y yo no lo hemos hecho. La ofrenda de los magos también. Esta es la adoración a Jesús como ofrenda. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros, mire que no abrieron cualquier cosa, abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra al Señor. La adoración es también dar una ofrenda. Los magos se postraron, adoraron a Jesús y después de adorar, sacan de sus tesoros, así como lo hizo Abel, que ofrendió lo mejor, y le ofrecieron oro, incienso y mirra. La adoración fue la ofrenda presentada a Dios y después le dieron lo mejor que tenían, lo mejor que tenían. La ofrenda de Abraham, ofrenda para destrabar la bendición. Esta está hermosa. Esta está hermosa. La ofrenda de Abraham, ofrenda para destrabar la bendición. Génesis 22:2. Y Dios dijo, tomad ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham tuvo un hijo cuando ya era anciano y Dios se lo pidió como ofrenda. Abraham, sin renegar, obedece a Dios y toma a su hijo llevándolo a un monte donde iba a efectuar el sacrificio, pero viendo el Señor la obediencia de Abraham, detiene el sacrificio y en su lugar dispone un carnero para que ocupe el lugar de Isaac. Por eso el lugar donde se hizo su ofrenda se llama Jehová Jireh, que quiere decir Jehová proveerá. Al ver la disposición de Abraham, la escritura dice que Génesis 22:15, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, aclara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Mire qué hermosa, hermano, esa ofrenda de Abraham, que el Señor le pidió lo que más amaba, y él no se lo rehusó. Y al no rehusárselo, hermano, entonces el Señor dijo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vas a ser padre no de uno, sino de multitudes. Por eso el libro de la Biblia dice, hermano, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El primero que menciona es Abraham, padre de multitudes, hermano. Ese Abraham destrabó la bendición. Mire qué hermoso, porque antes de no ofrecerle la ofrenda, él no había visto nada. Pero cuando ya ofrendó, cuando ya iba a matar, hermano, el Señor, detente. Y le dijo, mira ya a tu lado izquierdo. Y ahí estaba trabada la bendición. ¿Qué va a pasar, hermano, cuando usted y yo aprendamos a darle lo mejor al Señor? Vamos a ver cosas que antes no mirábamos. Vamos a ver oportunidades que antes no veíamos. Vamos a ver situaciones, hermano, que antes estaban cerradas. Pero al hacer esta ofrenda de todo corazón, se van a presentar oportunidades para usted y para mí. La ofrenda de Ana. Esta ofrenda de Ana a mí me encanta porque dice que es derramar el alma delante de Dios. Primera de Samuel 1:9. Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo, ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente. E hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida. Nunca pasaré navaja sobre su cabeza. Y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca, pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió y dijo, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu, no he bebido vino ni licor, sino he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Respondió Elí y dijo, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda las peticiones que le has hecho. Ve en paz. Aleluya. Y que el Señor te conceda
las peticiones de tu corazón. Qué lindo, hermano, qué lindo cuando derramamos el alma delante del Señor. Ana no podía tener hijos y estando delante de la presencia de Dios se derrama en lágrimas, hace libación ante Dios pidiéndole, rogándole, clamándole la dicha de ser madre. La ofrenda de Ana fue a darse a sí misma, derramando sus lágrimas, derramó su alma hacia el Señor, porque la mejor ofrenda que podemos ofrecer a Dios es darnos nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestra finanza, nuestra vida en servicio a Él. Ana se ofreció a sí misma por un hijo y hace un voto con Dios para garantizar que el Señor apruebe la ofrenda. Finalmente, cuando Ana cumplió el voto a Dios, el Señor le dio 5 hijos. Entonces considera esto, cuando Dios lo hace en una proporción de 5 por 1. Mire qué hermoso, hermano. 5 más 1, le dio 5 hijos, le dio 5. ¿Pero por qué? Porque Ana hizo ese voto con el Señor. Ese voto es hacer una promesa con Dios. Pero ojo, porque si usted va a hacer algún día una promesa con Dios, cúmplala, porque si usted no la cumple, después el Señor se enoja, se molesta y aún le quita lo que no le había ofrecido. Aún le quita lo que tenía usted antes de ofrecérselo. Entonces el Señor es delicado en esto. Miramos otra ofrenda, la ofrenda de los hebreos, sacrificios que agradan a Dios. Hebreos 13:15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua por la de tales sacrificios que agradan a Dios. La ofrenda no solo es metálica, sino también de frutos de labios que confiesan su nombre. La ofrenda de los hebreos. Ofrenda es dar lo mejor en alabanza para el Señor, es cantar lo mejor que podamos, danzar lo mejor que podamos, porque no lo hacemos para el hombre, sino para Dios como nuestra ofrenda a Él. No olvidando que los sacrificios que Dios valora en el nuevo pacto no son ovejas ni bueyes, sino obediencia, hacer el bien y ayudar al prójimo en todo momento, dar lo que tengamos y darlo de la mejor manera. Así como Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Hechos 3:6. Dios revisa la forma y el deseo con el que damos a la hora de ofrendar, dar de corazón y aún lo que tengamos. Si Dios nos lo pide y lo damos, Él se va a encargar de multiplicarlo. La ofrenda es un acceso en el nuevo pacto para entrar con Dios, así como lo dice su escritura en Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conduciros honradamente en todo. Siempre es importante reconocer que la ofrenda no solo es material, sino también hay otros tipos de ofrendas. Pero la mejor ofrenda, el mejor sacrificio, el mejor holocausto que podemos hacer delante de Dios es entregarnos a nosotros mismos. Ahora, no podía faltar, hermano, la ofrenda de Jesús. Ya voy cerrando. Jesús se ofrendió en todo. Jesús, hermano, no es que no le voy a dar a Dios como la de David, nada que me cueste. No es que voy a hacer esto, no que voy a darle, no. Este Jesús, hermano, es un ejemplo para nosotros y Él se entregó completamente. Todo. Por Hebreos 10:10 dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez y para siempre. El sacrificio de Jesús, por esta ofrenda delante del Padre hemos sido santificados, somos santos ante Dios. Él dijo al Padre, Hebreos 10:5, por lo cual, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo es preparado para mí. Jesús, al sacrificarse como holocausto, presentó su cuerpo para santificarnos delante de Dios, pagando nuestra deuda. A pesar que nosotros merecíamos la muerte y la condenación eterna, pero gracias a la sangre de Jesús ya no hay culpa ni condenación. Cuando el enemigo nos quiera señalar, hay que recordarle que por la ofrenda de Cristo Jesús ya no hay condenación, ya no hay culpa. Y esto se logró gracias a la ofrenda del cuerpo del Cristo.
Romanos 8:1 dice, por consiguiente, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno, segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ahora somos santificados por medio de ese perfecto sacrificio, de esa ofrenda que es nuestro hermano mayor, Jesucristo. Entonces, conclusión, vamos a ir cerrando. Las ofrendas son acceso que nos permiten entrar en la atmósfera de Dios y de esa manera hacer descender del cielo las bendiciones, misericordias, protección, provisión de alimentos, la sanidad del cuerpo, pero sobre todo debemos buscar agradar a Dios con la forma en que damos nuestras ofrendas, porque el Señor mide las ofrendas por calidad y no por cantidad. La Biblia nos da ejemplos de cómo ofrendar y qué cuidados debemos tener a la hora de hacerlo. La ofrenda se mide por calidad y no por cantidad. ¿Tiene poder la ofrenda? Sí. ¿Hay que hacerlo bien? Sí. ¿Hay que cumplir lo que se promete? Sí. ¿Se puede abrir los cielos con la ofrenda? Sí. ¿Se puede detener al Señor para que Él se quite la ira de nosotros, de encima de nosotros? Sí. La ofrenda es una llave, es un acceso que nos dan para acercarnos a alguien más importante. Esta clase se llama el poder de la ofrenda. En su ofrenda hay, hermano, un poder maravilloso. Y recuerde que ofrendar no solo es dinero, sino también ofrendar es un estilo de vida. Es una adoración al Padre. Es entregarnos como Jesús por completos a Él. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, los guarde y estaremos muy pronto hablando de otro tema importantísimo, como lo es el diezmo. Bendiciones.